Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A ese le abre el guarda, y las ovejas atienden su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos va hablando de Jesús, punto central, es la puerta por la que se entra. Y aquí se refiere en el fondo, aunque a veces cuesta entender, está hablando de los pastores de la Iglesia. Los pastores, para entrar al rebaño, o sea, para ser auténticos pastores, han de entrar por la puerta que es Cristo. Cristo, que es el único Señor, el único Salvador, no hay nadie que salve sino Él. Y entonces aquí viene uno de los temas que la historia de la Iglesia más ha tratado, que es quiénes son estos pastores. Y los pastores, en principio, está claro, en la Iglesia los pastores son los obispos, ayudados especialmente por los presbíteros o sacerdotes, pero para que entren al pueblo y entren de verdad, han de entrar por Cristo. Si piensa el obispo o el sacerdote, el párroco o el vicario, que Él es el centro, que su predicación es la que vale, que Él es el que tiene las ideas, o como algunos llegan a decir, Él ha descubierto la auténtica Iglesia que nadie había descubierto hasta ahora, y pone su ideología, sus cosas por encima de Cristo, pues este ya no es pastor, es lobo. ¿Qué diferencia hay entre el pastor y el lobo? El pastor sirve a las ovejas, pero para servirlas se les ha de servir en sentido cristiano, en Cristo mismo. Actuar como Cristo quiere para el bien de las ovejas, o sea, para el bien del pueblo de Dios. Y eso nos ha de hacer entender dos cosas. Eso ya lo explicaba perfectamente, mucho mejor que yo, San Agustín, cuando decía claramente que hay los que sirven a las ovejas, los que sirven a la Iglesia, y los que se sirven de la Iglesia. ¿Y a quienes hay que escuchar? A los que sirven a la Iglesia. Aquel pastor que se sirve de la Iglesia es el lobo que se come a las ovejas. Que le importe la lana, que le importa que dé lana, le importa que dé leche para hacer lo que haga falta, pero no le importan realmente las ovejas. Y por eso los cristianos, y eso ya desde San Agustín hasta hoy, nos dice San Agustín, lo primero que ha de ser el pastor es humilde, y más humilde todavía, y si hace falta más humilde todavía. Esa humildad que lleve a entender que el pastor no es nadie, que el único pastor auténtico es Cristo y que nos hemos de hacer a imagen suya y ver qué es lo que quiere Cristo para actuar por el bien del pueblo de Dios. Si no, nos vamos transformando en ladrones, en lobos, en mercenarios, que a cambio de un sueldo obtenemos lo que sea, pero que no somos pastores. El
pastor es el que lleva a Cristo, porque Cristo es el único, en Él está la salvación eterna, en nadie más. No podemos ser ladrones y bandidos. ¿Qué hace el mercenario en los peligros? Abandonar al pueblo. ¿Qué hace el ladrón? Aprovecharse del pueblo. ¿Qué ha de hacer el pastor? Estar al servicio. Pero hemos de tener siempre en cuenta una cosa. Los pastores somos personas, no somos Dios. Y ser personas quiere decir que tenemos nuestros defectos, tenemos nuestro pecado, no somos perfectos, nos equivocamos, y lo que se pide a los fieles es que nos hagan volver cuando haga falta a Cristo, cuando nos equivocamos, cuando seguimos no a Cristo, sino nuestras ideas, nuestras cosas, cuando no buscamos el bien del pueblo. Por eso es lógico que los buenos fieles al párroco le digan que en esto no funciona, que aquí podríamos hacer esto otro, que esta posición que hemos tomado no es cristiana, que en la parroquia se podría hacer de esta otra forma, y si el cura se enfada, vamos mal. Después tocará al párroco decidir si eso es prudente en el sentido clásico de la prudencia, si hay que hacer eso o no hay que hacerlo, o cómo hacerlo. Pero toda la tradición cristiana pide siempre escuchar a los fieles, porque el Espíritu Santo habla por medio de los fieles. Es más que sabido que decimos siempre, bueno, en el magisterio de la Iglesia habla Dios, cierto. En la palabra de Dios habla Dios mismo, cierto. Cuando los pastores hablan en nombre de Cristo y siguiendo de verdad a Cristo, habla Dios, cierto. Pero en los fieles puede estar el Espíritu Santo y hacernos ver cosas que ya hemos olvidado. Esto lo explicaba fantásticamente San Benito en la regla pastoral, pero es la tradición de la Iglesia. El pastor no es el que lo sabe todo, sino el que ha de coger lo mejor de los fieles para llevarlos a Dios, y ha de corregir cuando sea necesario, pero ha de también aceptar la corrección que le hagan los fieles cuando los fieles ven que la voluntad de Dios no está en lo que dice el pastor, porque el pastor no es Dios. El único Dios de verdad es el auténtico pastor, Cristo mismo. Por eso nos advierte, cuidado, si no hacemos las cosas en Cristo somos mercenarios. Cuidado que actuemos para el bien del pueblo. ¿Y cuál es el bien del pueblo? Su salvación eterna. El bien del pueblo no es otra cosa que eso. El bien de las almas, que las almas conozcan, amen a Cristo y puedan llegar a la salvación eterna. Es la única misión real del pastor. Todo lo demás será accesorio. Todo lo demás lo hará mejor o peor, pero el único término al que ha de ir es a presentar las ovejas a Cristo, a que Cristo sea el auténtico Señor de las ovejas. Y cuando es así, aquellas ovejas que sean de Cristo reconocerán al pastor, pero siempre sabiendo que el pastor, Cristo sí es perfecto. Los pastores de este mundo nunca somos perfectos. Tenemos muchos defectos que sí, que hemos de luchar contra ellos, pero no nos escandalicemos nunca de los pastores, sino que sepamos también esta corrección fraterna cuando sea necesaria, que sepamos decir a los pastores aquello que Dios quiere que les digamos, o que nos digáis a cada uno de nosotros cuando nos equivocamos, cuando no hacemos lo que Dios quiere, o cuando nos acomodamos en nuestra vida y no vamos llevando el pueblo de Dios hacia la meta de verdad, la meta que es Cristo, la meta que es la vida eterna. Y todo esto encaja con esta primera lectura que pide Pedro cuando recibe el Espíritu Santo toda la Iglesia en Pentecostés. Pide conversión. Y el mismo Papa lo ha explicado muchas veces. Conversión desde el Papa hasta el último cristiano. Esa conversión que nos lleve a amar con todo el corazón a nuestro Señor, que nos lleve a seguirlo, a ser radicales con Él, para poder amar al pueblo, para poder hacer el bien,
para poder llegar pastores y fieles a la vida eterna. ¿Cómo? Llegando sobre todo con la palabra de Dios, siguiendo a Cristo, sabiendo lo que nos enseña, pero no es solo saber, es vivir, y alimentándonos de su palabra, de sus sacramentos y especialmente de la Eucaristía, pan de vida eterna.